tardes, hermanos. Amén. El Señor les bendiga a todos. Amén. Dice, hermano, que una vez por allá, por El Salvador, nos daban una enseñanza acerca del Dios le bendiga. Cuando yo iba a las clases de jovencitos, hermanos, tenemos tal vez unos 10, 11 años, y nos decían, cuando los saludemos, Dios le bendiga, usted grite lo más que pueda, amén. Y nos daban una pequeña enseñanza, ¿no? Dando a entender de que el deseo al saludarnos es la bendición de Dios para nuestras vidas. Y nos decían, cuando usted dice amén, o dice lo recibe bien, usted abre las puertas para esa bendición del Señor. Y muchas veces, hermanos, fíjese que nosotros, por nuestras vidas, ¿verdad?, que son tan arraigadas al pecado, a otras cosas nos alegra, hermanos. Nos alegra escuchar groserías, o que alguien insulta a otro y se hace gracioso y todo se ríe. Y cuando alguien nos dice Dios te bendiga, o un saludo muy fraternal, a veces nos quedamos tristes y callados. Pero antes de comenzar, hermanos, le pido perdón, ¿verdad?, por cualquier insulto o cualquier, hermanos, ofensa que haya cometido mi persona a usted. ¿Cómo están? ¿Están bien, hermanos? Bien. Qué bien. Quiero pedirle, hermanos, la mayor atención, no porque seamos, ¿verdad?, quienes vamos a compartir, sino porque trato yo, o quiero yo, tratar de salir temprano, hermanos. Fíjese que yo anoté muchas cosas, pero qué tal que me ganan los nervios y nos vamos en 10 minutos. Sí, nos vamos temprano, qué bendición. No, hermanos, quiero tratar de ser conciso. Ese es mi plan, pero el Señor, como dicen en inglés, Jesus, take the wheel. Así es que vamos a darle al Señor que sea el que obra en nuestras vidas. Esta tarde, hermanos, yo quiero tratar de exponer la palabra del Señor. Y antes de hacerlo, hermanos, quiero que nos tomemos un minutito más y pidamos al Señor que sea Él obrando en mi vida, primeramente, que voy a ser quien va a estar tratando de exponer esta palabra de Él, que somos, hermanos, los menos indicados, pero el Señor ha tenido esa gran misericordia y ha puesto esa gran responsabilidad en nosotros. Y también, hermanos, así orar por cada una de sus vidas para que usted pueda tomar lo que es de la palabra del Señor, y si hubiere algo que no está ahí, hermanos, lo anote para que me corrija, y hacemos como dijo Pablo, recibe lo bueno y rechaza lo que no está tan bueno. Así es que lo invito, hermano, incline su rostro y juntos digámosle: Señor, en esta tarde, Señor, me presento primeramente a mi ser, Señor. Padre, quiero que seas tú, Señor, hablando por medio de mi persona, Señor, para cada uno de los hermanos, Señor. También, Padre, te suplicamos, Señor, que pongas en mis hermanos, Señor, un corazón que esté abierto a tu palabra, Señor, que eso es lo que quiero yo esta tarde, Señor, exponer, Padre Celestial. Eso es lo que cada uno de los que estamos aquí, Señor, enseñando tu palabra, queremos exponer, Señor, tu nombre, para que tú seas glorificado, Señor, y no nadie de nosotros, porque nadie, Señor, somos merecedores de esta gracia. Esto es gracia tuya derramada en el madero, Señor, por cada uno de nosotros, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, quiero empezar haciendo una serie de preguntas, y ahí la responde, pero así como para usted mismo, o ponga a pensar un poquito en lo que le voy a decir. ¿Usted cree, hermanos, que en los tiempos que actualmente vivimos son tiempos buenos? ¿Sí? ¿Sí lo considera usted tiempos muy buenos? ¿O tiempos que están difíciles de vivir? Si lo reconocemos claramente en los tiempos difíciles de vivir. Fíjese que claramente en estos tiempos en los que estamos atravesando, muchos de nosotros, no quiero ser fatalista, pero podemos hallar más desilusión en los tiempos, hermanos, que alegrías. Y sobre todo, si usted es seguidor de Cristo. Sobre todo si usted y yo mismo somos seguidores de Cristo. Sobre todo si usted inculca a su familia en la instrucción de la palabra del Señor. Son momentos que son muy difíciles. Fíjese que en la palabra del Señor podemos encontrar de que dice que en los últimos tiempos habría muchas señales, y aparte de estas señales habrían personas que serían amadores de sí mismo. ¿Usted sí logra tener un entendimiento de lo que significa ser amador de usted mismo? ¿Sí? ¿Amén? Ok. Fíjese, en eso nos lo enseña la palabra del Señor. No lo digo yo. Usted puede tomarse el tiempo en su casa y lo busca ahí, y ahí le va a aparecer y le va a dar toda la exposición.
muestra, hermanos, que en este mundo que vivimos ahora en día es un mundo difícil. Hay que reconocerlo y ser honesto. Podemos ir viendo, si usted se toma el tiempo de ver las noticias, que muchas veces están bastante bien, ¿verdad? Pues han sido alteradas muchas de ellas, pero usted puede darse cuenta en las noticias que hay momentos difíciles en las vidas de cada uno de nosotros que estamos viviendo ahorita. Y yo recuerdo hace 10 años yo llegué a este país y para entonces valía el galón de gasolina $1.99, $1.99. Ahora usted puede comprarlo por poco más de $3 o a más, ¿verdad? Unos $2.90. Y no me estoy refiriendo solamente a lo secular, pero para que se dé cuenta que no es solo en la iglesia que están los momentos difíciles, también afuera, hermanos, en el mundo hay momentos duros. En estos tiempos que vivimos podemos notar que pueden ser muy malos, mucho más que buenos. Es muy fácil mirar a nuestro alrededor en la sociedad, en la sociedad que estamos, que hay malas acciones de parte de los humanos, no echándole la culpa a los animalitos, no. De parte de nosotros los humanos hay muchas malas acciones. Esas malas acciones están muy presentes. Tal parece, hermanos, que la maldad totalmente se hubiera apoderado totalmente de nosotros, en una manera que a la humanidad, hermanos, no hay nada más que lo mueva sino la maldad. Y es difícil, oiga bien, es difícil aceptarlo, pero la realidad, aunque nosotros no queramos aceptarlo, hermanos, es que es la realidad. ¿Y saben qué es lo más triste? Que eso también está en las congregaciones. En las mismas congregaciones que nosotros nos reunimos durante la semana, muchos van a diario. La maldad, hermanos, está presente porque hemos hecho a un lado al Señor Jesucristo de nuestras vidas. Y cuando eso sucede, la maldad entra de lleno y el pecado te envuelve y te come, hermano, totalmente. Porque la palabra del Señor también nos enseña que el león, dando el significado, ¿verdad?, al diablo, dice que ha venido a robar, a hurtar y a destruir. Él no ha venido a jugar o a ver cómo hacen los gatitos con la presa, a jugarla, no. Él se ha venido a atacarte y terminarte. Si tú le abres una puerta, hermanos, Él te va a acabar. Entonces vemos que esta humanidad está tan viciada a lo malo, hermanos, está tan arraigada a todas las cosas que pues no traen nada de beneficio, mucho menos espiritual ni moralmente. En esta humanidad, hermanos, siendo honesto, es la más inmoral que hay en el mundo. Es difícil, yo cuando platico con los jóvenes, hermanos, como que se nota de que no quisieran reconocerlo. Y no es que yo quiera predicarles ni a ellos ni a ustedes o ponerlos en contra de lo que hay afuera, hermano, pero hay muchísima más maldad e inmoralidad en este tiempo que lo que hubo tal vez cuando usted era un joven. Antes, decir una grosería en mis tiempos era cuestión de ser señalado como el grosero o el malcriado. Ahora el que más grosería dice es el que más popular se vuelve en las escuelas. Y esto no es que me lo saco la manga, hermanos. Usted puede tomarse el tiempo que quiera, sobre todo si tiene redes sociales, y usted puede verlo ahí. En las redes sociales ahora en día, hermanos, en las comunidades se promueve el odio, se promueve el desorden. Y no sé si usted lo ha visto alguna vez o eso me ha pasado sobre mí. ¿Sí? Amén. ¿Alguna vez han visto ustedes eso? ¿Lo ven? Tanto así, hermanos, que se ven tantas cosas. Por ejemplo, en los almacenes han salido muchas declaraciones y videos de personas que van con carritos llenos de cosas que compran ahí según comprando, y nomás van y atraviesan las puertas y desapareció. Entonces, para mí eso significa un deterioro de la humanidad muy difícil. Esos tiempos, hermanos, son en los que vivimos ahorita. Y el Señor no se equivoca porque Él nos lo dejó escrito en su palabra. Y también así Él nos enseñó, hermanos, acerca de eso, de que eso sucedería. Lo que Él no enseñó es que nosotros fuéramos parte de ello. O que las personas que tienen la palabra de Él sean parte o tengan parte en ello. No enseñó también Él, hermanos, de que nos hiciéramos solo maestros, sino que viviéramos lo que cada vez vamos aprendiendo. Eso sucedía con los fariseos, y vaya, hermanos, que sucedía porque estaban cegados en el conocimiento, en el ego que había en ellos de tener cierto conocimiento
de la palabra del Señor. En esta tarde el tema que hemos traído, hermanos, es que, no sé si me lo pueden poner ahí, que nuestro Jesús, su Jesús, el mío, nuestro Dios, Él es un juez justo, o es un justo juez. Lo pusimos de esa manera, hermanos, porque es la manera que ha sido dedicada solo para el Señor y solo Él puede tener ese atributo, que Él es un justo juez. Nosotros ciertamente podemos tener un juicio, pero nuestro juicio es injusto en todas maneras. Y para eso quiero que me acompañen en la palabra del Señor en el libro de Juan, en su capítulo 8. Vamos a estar tratando de llevar a cabo esta enseñanza desde el versículo 1 hasta el 11, hermanos. Fíjese que podemos ver en esta hermosa enseñanza, y es tan hermosa porque el Señor la dejó, hermanos, o inspiró por medio del Espíritu Santo al escritor para que nosotros pudiéramos aprender en esta tarde y siempre que la leyéramos de lo que el Señor, hermanos, ha dejado para nosotros. Hay mucha enseñanza en ella y en esta tarde quiero que nos basemos en ella. Fíjese que al comienzo, vamos a leer los primeros 3 versículos, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Ese es ahora sí que el versículo 1. Anteriormente, hermanos, de estos fariseos, como les mencionaba, habían mandado alguaciles porque querían hallar incorrecto al Señor Jesús en una sola cosa, para apresarle y matarle. Oiga bien, ¿para qué lo buscaban llevarlos a alguaciles? Para apresar al Señor Jesús y matarle. No solo apresarle y hacerle un par de preguntas y cosas, no. La finalidad de ellos era acabar con la vida del Señor. Ponga su pensamiento en eso. ¿Usted alguna vez ha tenido ese sentimiento, no? De acabar con la vida de alguien? Es macabro, ¿no? Si siquiera pensarlo es algo macabro. Bueno, fíjese bien con quién el Señor Jesús tenía que lidiar. Con personas que querían acabar con su vida. Entonces estos alguaciles no pudieron hacer nada porque adivine que el Señor Jesús fue puro. No hubo nada en que pudiera ser señalado. Entonces después que les hace una gran, les da muchas palabras y vemos de que el Señor dijo que hablaba de los ríos de agua viva y hubieron muchas cosas ahí que los alguaciles dijeron, bueno, nunca nadie había hablado como ellos. Y los fariseos les preguntaron, oye, ¿también ustedes han sido movidos a la enseñanza que Él les ha dado? Entonces es donde dice, bueno, cada uno se fue a su casa y el Señor Jesús se fue al monte de los olivos. Y dice entonces que por la mañana volvió al templo. ¿Está conmigo en la lectura? Amén. Dice, y todo el pueblo vino a Él, o sea, se acercaron a Él. El Señor sentado, dice que Él les enseñaba. Entonces vinieron estas otras personas. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida, ¿en qué? En adulterio. ¿Usted sabe, entiende qué más o menos adulterio? ¿Sí? No conteste, hermano, pero ¿ha adulterado usted? ¿Sí? ¿Hemos sido adúlteros? ¿No? Bueno, algo en que pensar. Pero ya sabe, ¿no? ¿Qué es el adulterio? Y no es algo, no es pan dulce, hermanos, es algo difícil. Si usted no lo ha vivido o se lo han hecho, no es algo sencillo, hermanos. Es algo tremendo. Entonces, claramente lo que la mujer había sido sorprendida era algo tremendo. Si estamos ahí, la mujer fue sorprendida en adulterio. Y dice que poniéndola en medio, no sé si mis hermanos me ponen ahí una imagen que les pedí que me la pusieran. Fíjese, algo así. Eso es, o más o menos, ponerla en medio. Eso es una que me hallé por ahí, simple y sencillamente para no traerle fotos de lo que verdaderamente esas personas por ahí hacían, hermano, o sea, de algo desgarrador. Entonces la pusieron así. Ese ponerla en medio, ¿sabe también cómo se puede expresar ahora? Que usted agarre su teléfono y suba a alguien en las redes sociales y lo exponga. Eso es tan tremendo, hermanos, que eso puede irse de una vista a millones y millones de vistas. ¿Sabe qué? Promoviendo el odio, sobre todo si va a exponer a alguien que ha sido, por ejemplo, atrapado o ha sido
pues hallado adúltero, como esta mujer había sido. Ahora, la imagen de esta mujer no está así como ella. Estaba más o menos tirada al piso, quién sabe si ya la habían golpeado o no. Estaba en medio de, o sea, le hicieron una ruedita, hermanos, y estaban listos para acabar con su vida. Lo vamos a ver más adelante. Fíjese bien, una multitud rodeando a alguien para acabar con la vida de esa persona. Fíjese bien eso, hermanos. Ahora la pregunta vuelve, ¿no? Qué difícil lo que la mujer había pues dejado entrar en su vida y sin embargo iba a ser ahora enjuiciada por estas personas. Entonces en el 4, estas personas que son grandes conocedores de la palabra, y sucedió lo que se nos dijo: no se hagan muchos de ustedes maestros. No, hermanos, que menguemos en el conocimiento de la palabra, sino que nosotros muchas veces nos introducimos en esta palabra y nos hacemos muchos maestros de nosotros mismos, pero nosotros no guardamos la palabra. Y eso es lo que sucedía con esto. El Señor Jesús les dijo: ustedes dicen que no mientan, y son los primeros en mentir, son los primeros en robar, y son los que andan siempre condenando a las personas. Entonces estas personas se pusieron muy así como usted y como yo, ¿no? Que nos ponemos muy, pues muy abiertos a nuestro Señor. Le dijeron: maestro, esta palabra maestro ahorita la vamos a desglosar. Esta mujer, le dijeron, ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Tanto así, hermanos, esta palabra maestro, esta palabra podemos ver, hermanos, de que la palabra maestro es denme un segundito, ok, esta palabra maestro es la didáscolas, más o menos así, es el término más directo que se le da para referirse a un maestro o instructor, a alguien que enseña. En el Nuevo Testamento Jesús fue llamado muchas veces didáscolas, pero, oigan bien, esa palabra maestro en esta enseñanza no da a entender que ellos habían abierto su corazón a Dios o al Señor Jesús para reconocerle como el Señor de su vida. Lo estaban reconociendo como alguien que tenía cierto conocimiento de lo que hablaba, o que tenía ciertamente pues algún conocimiento, como ahora pudiéramos decir personas que han sido preparadas. Se ve cuando los maestros, que son personas preparadas para dar clases, pues nosotros les decimos maestros, o le decíamos maestros en la escuela. Eso es lo que le estaban diciendo al Señor. No estaban abriendo su corazón a Dios, ni mucho menos al Señor Jesús. Entonces se pusieron muy en ese momento ellos muy educados, como que el Señor no conocía lo que el fondo de su corazón guardaba. Y fíjese, hermano, un paréntesis ahí, eso nos sucede a veces. Nosotros caminamos en esta vida siendo muy educados, teniendo muy buen testimonio, pero nuestro corazón maquina cosas que están muy graves, hermanos, están muy malas, porque aquí, como todos decimos, pues todos nos vemos muy bonitos, y más si nos venimos bien vestidos y usamos las mejores ropas, pero ay, nuestro corazón, ¿quién lo conocerá si no el mismo Dios? Entonces esto le dijeron en el 5. En la ley nos mandó Moisés. ¿A qué los mandó Moisés? Apedrear a tales mujeres. Bueno, corrección, no solo mandó Moisés apedrear a las mujeres. En la ley, ahorita lo vamos a ver claramente, hubo un estatuto que fueran apedreados los adúlteros, hombres y mujeres. No solo las mujeres, porque hay que no. Hombres y mujeres tenían que ser apedreados por ahí, a ser hallados en tal cosa. ¿Cómo la ve, hermano? ¿Está canijo, no? Híjoles, si una vez anduvimos por ahí, hermanos, que el Señor nos guardó de una buena apedreada. Fíjese que eso se da todavía en aquellos lugares, hay que tener mucho cuidado. Bueno, dice que las mandaban a apedrear, y no solo para que quedaran golpeadas, sino pues para acabar con su vida. Ahora ellos le dicen, ay, pues estaban haciendo muy instructores de la ley. Tú pues, ¿qué dices? Le dicen. ¿Qué dices que hagamos? Se veía muy bonito, ¿no? Ahí como, ay, tú pues, Señor. ¿Qué dices? Talmente, hermanos, Jehová manda en sus estatutos a su pueblo y le da
las penas por los actos de inmoralidad, porque claramente el adulterio es una inmoralidad. Eso está en el libro de Levítico, en su capítulo 20, versículo 10, y ahí ustedes se agarren en casa y disfruten, hermanos, de esa hermosa palabra. Ahí le va a explicar de todo, hasta habla ahí de todo, hermanos, de todo es todo. Dice el 10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán acabados de esta tierra. Eso dice la ley en el libro de Levíticos, su capítulo 20, versículo 10. Esta palabra indefectiblemente, en el contexto bíblico, indefectiblemente significa que algo no puede fallar o dejarse de hacer. O sea, si se pasaba por alto, eso era otra falta tan igual como haber sido hallado en adulterio. Es decir, se usa para enfatizar la certeza, la necesidad y la infalibilidad de una promesa, un mandamiento o un propósito divino. Y oiga bien, indefectiblemente mandó a decir el Señor Jehová con Moisés, tienen que ser apedreados. Y claramente, hermanos, no es para menos. El adulterio, hermanos, es un acto de inmoralidad que nos lleva a tener en nosotros un egoísmo. Porque si usted ama a la persona que se lo hace, ¿cómo la va a amar si está cometiendo adulterio con otra persona? Por ejemplo, ¿no? O sea, ese es un acto de inmoralidad total en nuestras vidas. Y no es, hermanos, para tratar de ofender a nadie, sino que para que entendamos que hay cosas inmorales muchas veces aún en medio de las congregaciones, dejando totalmente a un lado el amor que fue predicado por el Señor Jesucristo y teniendo amor en nosotros mismos y en esa satisfacción que nos da falsamente ese pecado o esa inmoralidad. Ahí póngale usted el nombre que quiere: adulterio, fornicación, avaricia, lujuria, todo lo que es pecado no son cosas inmorales delante del Señor. Entonces el Señor, cuando llamó al pueblo de Israel, hermano, lo llamó para que se santificara para Él, así como nos ha llamado a nosotros. Sabemos que fallamos, sí, porque somos pecadores, solo Él es el único, pero no es que miramos el pecado, hermanos. Pero Pablo dijo, oigan, tales cosas, les dijo a las iglesias que les escribió, ni siquiera se mencione entre medio de ustedes. Entonces, entendiendo que lo que esta mujer había cometido y lo que la ley mandaba, oiga bien, la ley, el Señor se los dijo, que tenían que hacer eso con esas personas. Ahora en el 6, dice, mas esto decían, fíjense bien por qué lo decían estas figuras, vamos a decir así, estas figuras de escribas y fariseos que habían llevado a la mujer. Dice el 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Óigame, ¿para qué? Para poder acusarle, tener algo de qué tachar al Señor. Haciendo una pausa ahí. ¿Por qué creen ustedes que podían acusarle? Bueno, primero, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, o bueno, cuando vino como hombre a nacer en ese pesebre y eso, ¿verdad? Estaba todo ese pueblo reinado por los romanos. Pues adivinen quiénes tenían la ley en ese tiempo, la ley secular: el pueblo romano o los romanos. Nadie podía llamar a muerte a nadie sin que los romanos no lo autorizaran. Si el Señor Jesús dice, sí, así dice la ley, apedréenla, Él hubiera sido apresado y hubiera sido matado por los romanos, porque llevó a juicio a una persona sin Él como judío. No sé si me estoy dando a entender. Sin Él como judío tener la facultad para poder llamar a ese juicio. O sea, Él no podía llamar a esa mujer a ese juicio si fuera culpable, porque Él no era, o ellos no tenían la ley por el mango, por decir algo así, ¿no? Entonces andaban buscándole, le habían puesto una cosa como tremenda, porque si Él decía, no la vamos a apedrear y vamos a dejar en alto su pecado, entonces hubieran dicho, entonces tú no cumples la ley, tú no cumples la palabra. Hubieran tenido otra cosa de qué acusarle y llamarle mentiroso al Señor. El Señor no es ningún mentiroso, hermanos. Él es un juez justo. Entonces fíjense en qué momento lo pusieron,
¿Se dan cuenta? Está algo tremendo la manera que estas personas estaban abordando al Señor. Le dicen, bueno, ¿tú qué dices? Pero esto claramente lo decían para tener algo de qué acusar al Señor. Entonces el Señor Jesús, que es el dueño de toda la sabiduría, hermanos, si a nosotros nos falta, pidámosela a Él, que Él tiene mucha. Dice, Jesús inclinado hacia el suelo, ¿qué hacía? Escribía en la tierra con el dedo. Bien tranquilo, bien, no se puso como tal vez yo me hubiera puesto, Dios mío, ¿qué voy a hacer con este problema? Como a veces nos ponemos con cualquier cosa, ¿no? O bueno, ese es mi caso, yo sé que ustedes no. Entonces dice que estas personas en el 7 dice, insistían, pareciera que era como que, hermanos, tenían ese anhelo tan, fíjese, ese anhelo tan ferviente de ver al Señor perecer. Dice que insistían, dice en el 7, en preguntarle. Entonces él, ¿qué hizo? Se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué tremendo, ¿no? Fíjese bien, la sabiduría del Señor. ¿Con qué los acabó, hermanos? Totalmente, todos los argumentos que ellos podían tener, con el propio pecado que está en nuestras vidas. Nadie, hermanos, oigan, nadie, no hay justo, ni siquiera uno, nadie somos libres de pecado, hermanos. Es más, si usted nació, hermano, de papá y mamá, entendiendo el acto sexual, usted es pecador. Nació, viene de la descendencia de Adán y Eva, ellos fallaron, por ende entró el pecado en el mundo. Todos hemos sido nacidos bajo pecado, hermanos. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Aún como cristianos, cuando engendramos hijos y los niños nacen, bueno, en el momento que ellos están libres del conocimiento del pecado, pues son libres del pecado, pero hermanos, cuando está el conocimiento del bien y el mal en ellos, son pecadores como todos. Por ende, su corazón, su carne va a llamar al pecado. Eso es normal, hermanos, aunque lo queramos ver que no. Les ponía el otro día el ejemplo de mi nena, ¿no? Cuando se había comido los chocolates y no quería aceptarlo. Yo sé que hay un cierta, pues en ella, ¿no? Un cierta de libertad, de tal vez no maldad, pero ya nacemos todos, hermanos, con el pecado. Y eso mismo, eso es lo que nos expone. La palabra del Señor nos deja expuestos al pecado. El Señor Jesús en el versículo 7 dejó en claro la realidad de la humanidad, que no hay nadie que esté libre de culpa, nadie que esté libre de pecado. Todos, hermanos, aunque no seamos las mismas faltas, pero todos tenemos faltas, y por ende, hermanos, con una falta que tengamos, la misma ley nos acusa. La misma ley, nosotros transgredemos a la ley, así hagamos una falta o no, aunque ellos no fueran adúlteros o no hubieran sido los adúlteros, por tratar de hacer otras cosas, hermanos, o fallar en otras cosas, tenían que tener el mismo pago que todos íbamos a tener por pecado, la muerte eterna, alejados de nuestro Señor. Eso sucede con el pecado en nuestras vidas. En el libro de Santiago, en su capítulo 2, versículos 8 al 11, dice esto: bueno, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, dice. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Dejaron a un lado el amor que el Señor predicaba, que ellos mismos tenían en las Escrituras, porque el salmista David, hermanos, muchas veces predicó acerca del amor. También en todo el Pentateuco usted puede ver que el amor de Dios siempre estuvo reflejado en la palabra. Entonces les dice, porque cualquiera que guardare, dice el 10, toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto no es sacado de la manga de nadie, sino esto está expuesto en la palabra del Señor. Porque al que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometieres adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En otras palabras, hermanos, no hay escapatoria. No podemos vivir nosotros muy a gusto diciendo de que no, yo no hago ese pecado, yo estoy libre. No, hermanos.
reconozcamos nuestra necesidad de venir delante del Señor y a ser expuestos a Él nuestro pecado, hermanos, que somos necesitados de Él, dejando en claro el corazón de cada uno de nosotros, que por nuestras buenas obras, o que sepamos o tengamos algún intelecto, hermanos, de la palabra del Señor, o por si nosotros, hermanos, quisiéramos tener alguna misericordia, el único misericordioso ha sido el Señor. Me recuerdo de unas palabras que dijo un hermano que está por acá, hace poco estuvo instruyéndonos. Dice de que la gracia del Señor es el regalo que no merecemos. ¿Sí entiende eso? Es un regalo inmerecido. Y la misericordia de Él es que no nos paga lo que nosotros no merecemos. ¿Sí? ¿Sí logra entender? Porque nuestro pago por lo que nos merecemos es fatal, hermanos. En el 8 dice que después que los había dejado expuestos, en que cualquiera de ustedes les dijo, ¿se recuerdan? Este libro de pecado, bueno, tira la primera piedra contra ella. En el 8 dice, se volvió a inclinar, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Fíjense, muchos se ponen a especular qué es lo que escribía. Hay muchas personas que dicen que lo que escribían eran los nombres de los que estaban ahí condenando a la persona. Eso es una raíz de lo que dicen que escribían. Otros dicen que lo que escribía él, el Señor Jesús, eran los pecados que ellos tenían. Y si usted ve, pues por ahí como que le pegan a la lógica, que escribía según el Señor Jesús los pecados que ellos habían cometido. Otros dicen de que escribían el nombre del hombre que no habían llevado, porque solo llevaron a la mujer. ¿Sí me voy a entender? Bueno, por ahí dicen también que uno de ellos, de los que estaban condenando a la mujer, era el que había cometido adulterio con ella. ¿Está canijo, no? Pues, o sea, estas son especulaciones, la palabra no nos lo deja, pero si usted se pone a pensar, pues como que algo tiene. ¿Cómo que está raro, no? Que llevaron a la mujer allí y ya, yo conseguí la... ¿Cómo que llegaron en el momento exacto? ¿No se ha puesto a pensar usted eso? Que la hallaron en el momento exacto, querían agarrar al Señor Jesús en algo. El humano es malo, hermanos. El humano muchas veces premedita cosas fatales, atroces. Usted lo puede ver en las noticias, en las escuelas, shootings, a todo momento. Asesinatos, robos y bueno, cualquier cosa. No es para menos. Hay muchas especulaciones que tal vez no nos conviene, pero la realidad es que el corazón humano alejado del Señor es malísimo, hermanos. Está perdido a sí mismo como el diablo, y de eso nos rescató el Señor a nosotros. El problema es que nosotros a veces no queremos ser rescatados y queremos seguir atados a lo que mueve nuestra carnalidad. Y eso, este tiempo, se ha encargado mucho de hacerlo, de poner en nuestras mentes un egoísmo fatal. Lo mismo que tenían estos hombres. Estos escribas y fariseos estaban totalmente egoístas, queriendo ellos así acabar con la vida de una mujer. Lo iban a hacer, no es broma. Si el Señor les daba el aval, lo iban a hacer. Fíjense bien, un corazón egoísta, queriendo acabar con la vida de una mujer solo por conseguir un deseo, en lo que deseaba su corazón. Hallar falto al Señor Jesús en algo y tener con qué acusarlo. ¿Hasta dónde llega el ser humano, hermanos? Un corazón egoísta, hermanos, es tremendo. En esta generación que vivimos ahora, muchos de nosotros los padres hacemos tan egoístas a nuestros hijos, muchísimo, muchísimo. Y esta es la parte cuando ya va a empezar, hermano, cállese la boca y así. No, hermanos, es la realidad. Fíjese, yo tengo una familia muy grande, hermanos, y encima tengo 2 mascotas. Hasta en las mascotas a veces no les gusta la misma comida, hermanos. Entonces a uno le cae mal en el estómago una comida y al otro no. Ay, Señor, hay que comprarle 2 a cada uno. Lo que quiera la mascotita. Estamos tan egoístas, hermanos, que yo, voy a ponerme yo para no ofender a nadie, ni quiero que se ofendamos, pero quiero que entendamos esto. Yo voy a hacer lo que yo quiero, voy a salir a la hora que yo quiero, porque yo soy el que lleva la cabeza en el hogar, ¿verdad? Eso yo se lo decía muy seguido antes a mi esposa, hermanos. Ahora trato de morderme la lengua así, ¿verdad? Y muchas veces nos movemos así.
A los hijos, ay, ¿qué quiere mi consentido? ¿Qué quiere mi consentida? ¿Qué va a querer ahora? Y ay, es que hermano, yo tuve muchas necesidades en mi tiempo, yo no quiero que él sufra lo mismo. Está bien, hermanos, el Señor le debe juzgar. Usted está cometiendo el error de que está haciendo a su hijo totalmente un egoísta. Fíjese, tanto es el egoísmo que ahora en día se ven tantos abortos, hermanos, teniendo por encima el amor a vivir una vida desordenada, en embriagazón, en desórdenes, antes que amar al propio fruto del vientre. Tal vez a las madres que ya tienen una edad aquí, pues eso se les hace fatal. Adivine que a nuestros hijos se los están metiendo como pan de cada día en las escuelas. Ay, abórtalo, al cabo no es nada, ahí no te pasa nada, ahí hace esto y lo otro. Hay números, hermanos, que rebasan siquiera lo impensable, de hijos que abandonan a sus padres, de padres que abandonan a sus hijos por seguir sueños. Para mi propio mal, hermanos, hace 10 años yo solo pensé en mi pensamiento egoísta y me vine del Salvador dejando a mi padre y a mi madre cuando más me necesitaban, hermanos. Y ahora que reflexiono digo, híjole, Señor, qué corazón el del humano, hermanos. Y vine aquí, cuando llegué, ¿sabe qué hice? Perderme totalmente. Y por pura misericordia el Señor nos rescató, hermanos, por purita misericordia. Y yo sé que muchas personas se pueden reflejar en eso. Y no es que si usted quiere un buen deseo, bueno, póngalo en las manos del Señor. El problema es cuando no lo ponemos en las manos del Señor, hermanos. Y aún poniéndolo, Señor, te pongo esto en tus manos, pero mañana mismo yo actúo. Dijo el hermano Julio, el Señor siempre responde. Que nosotros no queremos oír su respuesta es muy diferente. Muchas veces por nuestros pensamientos egoístas hacemos compras, hacemos cualquier cosa que solo nos deja pensando en nosotros. Por ejemplo, padres que abandonan a sus hijos porque ellos quieren seguir en la vida loca, madres que hacen lo mismo, también no es para menos, padres que van plantando hijos con diferentes madres y ponen al gobierno a que les den de comer, luego se hacen solo problema. Y bueno, eso es lo que vivimos ahora, hermanos. Y eso es lo que, si nosotros hemos hecho tal vez eso, puede hacer que nuestros hijos se sorprendan, hermanos, porque ellos no van a aprender algo que no vean en nosotros también. Vivimos algo tan egoísta, hermanos, que ahora estos países se han dedicado a formar más armas nucleares en este mundo que pudieran acabarnos rápidamente a todos. Y todo esto es una competencia. A ver quién tiene el arma nuclear más poderosa y que puede acabar con un país en menos tiempo. A ver quién tiene la resistencia antimisiles más poderosa. Y usted puede oír eso y yo tengo el ejército de tantos, y mi armamento es tanto, y mi armamento esto. Y ahora es un caos. No sé si usted lo puede notar, pero esto está tremendo. Y nosotros estamos bien, gracias, estamos bien a gustos, siendo partícipes incluso muchas veces de ellos y llevando a nuestros pensamientos a ser egoístas en todo momento. Yo he conocido casos, hermanos, de personas, tanto hombres como mujeres, porque no se puede decir solo, a veces hay una enfermedad en los dos, que se gastan cheques enteros que sus familias necesitan para subsistir en cosas que no valen la pena. Viven una vida trabajando 20, 10 años ahorrando para tener un vehículo que tiene motores de quién sabe qué y que esto, lo otro, y que nos mueve, se ve muy bonito, se oye muy bonito. Adivine qué, muchos terminan en la muerte. Y siquiera se mataran solos, se llevan a una familia de cristianos también con ellos. Y nosotros estamos bien a gusto, estamos felices. Para nosotros es un orgullo. Conozco personas que sus hijos han alcanzado esos éxitos. Ay, estoy tan orgulloso de ti, hijo. Amén. Pero aprende un instrumento y va a una iglesia. Ay, tú no sirves para nada. Mejor hubiera sido un gran, no sé, póngale ahí la carrera que usted quiera, que le llene su ojo. Despreciamos lo del Señor, hermanos, por cosas viles que no valen la pena. Ese pensamiento se ha venido metiendo en nosotros, hermanos, de poquito en poquito, de poquito en poquito. Recuerdo que mi madrecita, que el Señor la bendiga, siempre hacía una bandeja de comida porque éramos bastantes. Yo siempre he estado en familias numerosas y buenos para el diente, hermano, como decimos en mi país. Y si le gustaba, qué bendición. Y si no le gustaba, también. Porque el hambre aprieta, hermanos.
Entonces, y dice uno, ay, qué corazón de su mamá. No, hermano, no tenía para más. Pobre señora, no tenía para más, pero nos dio un pensamiento, hermanos, de amor, de amistad entre hermanos, de poder llamarnos con nuestros hermanos, compartir juntos en las casas, de tener odio. Ahora todo eso se ve, peleándose por herencias que ni valen la pena. Y bueno, fíjense, hermanos, en el egoísmo que hemos caído. Ese es el mismo que se veía desde aquel tiempo. En estos hombres iban a acabar con esa mujer. Y bueno, no habían traído al hombre, por eso es que muchos dicen que podía ser uno de ellos. Todo por un pensamiento egoísta. ¿Cuántos países ha visto usted que entran en guerra por pensamientos egoístas? ¿Cuántos países se venden por agarrar el dinero y tanto, y que los hace tan grande a los presidentes y a los que lo gobiernan y a la población, hermanos? Se la acaban, no les importa. Lo único que les importa es su bienestar, su economía. Eso es lo que sucede ahora. Muchos de los jóvenes ahora en día que vivimos, hermanos, oiga bien que vivimos, porque yo también soy hijo. A veces que mi padre se duele, no me interesa, pa, yo no siento tu dolor, yo estoy joven. Eso sucede, hermanos. Y nosotros, tranquilos, lo le inculcamos a nuestros hijos. Antes, recuerdo yo que a veces me levantaba en El Salvador y no le decía, madrecita, buenos días, Dios te bendiga, ¿cómo amaneciste? Ahora, hermanos, cuando he ido, trato de que no le falte el amor a madre. Y ya no voy a alcanzar el tiempo para atrás, hermano. Pero el Señor me ha mostrado el amor, hermanos, primeramente con los que tenemos tan cerca, tiene que estar arraigado, hermanos. Tiene que estar ahí presente. No nos olvidemos, no nos hagamos egoístas. Todos nos vinimos, bueno, no todos. La gran mayoría venimos buscando el sueño americano, pero no para nuestras familias, para nosotros mismos. Y nos gloriamos en las redes sociales. Ay, mi bolsa, ay, mis lentes. Mi papá no tiene que comer en El Salvador, pero yo estoy a todo dar allá en las playas y quién sabe qué más. Un pensamiento egoísta totalmente. Hasta de los mismos nuestros nos hemos olvidado. Tanto está así la humanidad, el racismo, que por ahí anda un dicho que el peor enemigo de otro latino es otro latino. ¿Sí ven lo que hemos llegado? Híjoles, está tremendo, hermano. Y dice, ay, hermano, qué fatalista. Ya me tacharon, pastor, ya no me dejan que predique otra vez. Pero fíjese, hermano, la palabra del Señor nos lo enseña. El Señor aborreció eso totalmente, y no se lo digo yo, le voy a dar unas citas para que usted se dedique en su casa, porque iba a tener mucho tiempo. En vez de que vea otras cosas, llénese de eso. En Mateo 22, del 37 al 39, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande, y el segundo es semejante. No le dijo el segundo vale menos, no. Si tú me amas a mí, no amas a tu prójimo, es como que no me ames a mí. Así, hermanos, y es tan grande, ¿no? el reto, pero podemos, hermanos, de una manera hay que apartar el egoísmo. Eso es lo que sucede hasta en las peleas matrimoniales, el egoísmo, hermanos. Siempre, ay, es que tú no me entiendes, ay, es que tú tampoco me entiendes. Es que, no, hermanos, hay que enfocarnos en lo que el Señor nos manda, hermanos, haciendo a un lado todo lo que no vale la pena, hermanos. Fíjese, en Lucas 6:27, en el 36, el Señor Jesús deja en claro el deseo de su corazón y expone la esencia del Dios, el Dios el cual, hermanos, nos llama a nosotros, a cada uno, a andar en ello. En el 6:35 de Lucas dice, amad pues a vuestros enemigos. Ay, caray. Y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. ¿Está canijo, no, hermano? Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. No espere que aquí, hermano, vaya a tener una sumación, no. El galardón es con Cristo, hermanos. El galardón ese no busquemos más, hermanos. El galardón es con Cristo, dice, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ese es el corazón de Jesús. Ese corazón misericordioso que Él tuvo con la mujer, a los que estudiaban la ley se les había olvidado.
Nosotros, hermanos, que nos hacemos maestros y que aquí desglosamos el no sé qué de no sé qué, y bueno, hay personas que dicen que solo ellos tienen la verdad, que el Señor los bendiga, no, pero nos hemos hecho tan maestros y en lo mínimo, hermanos, en la misericordia, quedamos tachados. ¿Por qué? Porque el pensamiento egoísta es es que yo no falto en eso. Como mi hermana falta o mi hermano falta, ay, va para el infierno, ay, esto y lo otro. Bueno, claramente hay pecados que nos pueden arrastrar allá, hermanos. Pero, ay, caray, dijo el pastor el domingo pasado, fíjate primero en la viga de tu ojo. Y eso es lo que dejamos por alto. La misericordia, hermanos, ni siquiera se menciona ahora entre nosotros. Lo que el Señor dice, bueno, que no se mencionen ustedes pecados tales, ahora lo que no se menciona es la misericordia y el amor. De ahí todos los pecados están en medio de las congregaciones, hermano. Tristemente. Y cuando se nos llama la atención, bendigo yo la familia y todos los que me han llamado la atención para ponernos correctamente, hermanos. Cuando se nos llama la atención somos primeros en correr, porque tenemos un carácter tan hermoso para andar de enojones y de feos en esta vida, pero para corregir nuestros errores no lo tenemos. Tenemos nosotros una facilidad de ver el error en las demás personas, pero ¿qué tal el de nosotros? Y somos maestros, y somos grandes personas, el más educado, el más hermoso, el que viene más limpio, ¿no? Híjoles, hermanos, solo Dios, hermanos, puede escudriñar nuestros corazones, y claramente lo vemos que el Señor, hermanos, Él no aprueba eso. Fíjense en el 9, Juan 8:9. Pero ellos, dice, al oír esto, acusados por su conciencia. Esta misma conciencia es la que el Señor dejó desde la creación. Cuando Adán y Eva pecó, ¿qué hicieron? Se vistieron. ¿Por qué creen ustedes? Porque su conciencia les dijo que habían hecho algo. Eso es lo que el Señor puso en nuestros corazones. Eso es lo que las personas que no tienen el Espíritu Santo los va a acusar en aquel día. ¿Por qué? Porque esa conciencia nos deja saber qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Por qué es que los que no creen en Dios no se agarran matando? Bueno, algunos de ellos sí lo hacen, pero un 80%, digamos, no se agarran matando a los demás porque saben que matar es malo, hermanos, por esa conciencia que Dios ha puesto. Ay, hermano, ¿usted qué dice? No, está en la Biblia, fíjese. Ahí le voy a dar unas. En Hechos 24:16, los creyentes se esfuerzan por tener una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Primera de Pedro 3:16-17, insta a tener una buena conciencia para que los que calumnian sean avergonzados. En 1 Corintios 10:25-30, aborda la conciencia de los cristianos, instándoles a ser conscientes de la conciencia de otros para evitar ofenderlos entre unos y otros, especialmente en la relación con la comida, cuando decían, no, es que tú comes cosas impuras y tú no. En Salmo 139, 23 y 24, pide a Dios que examine y conozca el corazón del creyente, mostrando cómo la conciencia puede ayudarnos a examinar nuestros pensamientos. En 1 Timoteo 1:5, conecta una buena conciencia con el amor, una fe no fingida y el propósito del Evangelio. Sí le importa al Señor nuestra conciencia, hermanos. Sí le importa al Señor. Pero ¿sabe qué sucede también? Que a veces esa misma conciencia ya se endureció tanto, de tanto mal que hay en nosotros, se vuelven corazones endurecidos que, aunque oigamos palabras, hermanos, así, nuestro egoísmo es tan grande que no nos interesa. Y ese egoísmo, hermanos, se pudo ver desde mucho tiempo antes. ¿Saben quién? En el autor y el consumador del egoísmo. ¿Quién es? El autor y el consumador del egoísmo, Satanás, el diablo, que no solo le bastó con perderse él, se trajo una tercera parte con él, hermanos. ¡Ay, qué egoísta!, ¿no? No solo se ganó el infierno porque no, yo quiero ser lo que no. Vénganse conmigo, vénganse los malos. Ahora sí, no. Fíjese, hermano. De allí nace ese corazón. Por eso es que el egoísmo, hermanos, es malísimo. Huyámoslo, tratamos de reflexionemos, hermanos. Nadie somos perfectos, pero si no empezamos, vamos a terminar mal.
Si seguimos nosotros instando a nuestros hijos, ay, es que el más hermoso, no, hermanos, eso tan bello lo vamos a convertir en un monstruo egoísta. ¿Sabe qué? Cuando se case, va a tener una de problemas con su esposa. Cuando la muchacha se case, va a tener uno de problemas con el marido, porque los dos van a ser egoístas. ¿Qué hubo? Ya se imaginará esas peleas, segura separación. Y no es por ser, hermano, quererlo hacer sentir mal, no, eso es segurito. Cuando las personas son egoístas, vuelan. ¿Por qué? Porque los pensamientos no pueden, hermanos. Ay, es culpa de los hermanos que no predican, no, todo empieza en casa. Desde pequeño, yo eso me di cuenta muy tarde, hermanos, pero estamos a tiempo, hay que seguir allí. El egoísmo nos lleva a eso y a cosas peores. Por ahí me dijeron algo ahora que me habló tanto, que decía el hermano, bueno, muchas personas, hermanos, sin ofender a nadie, pasamos meses, incluso años, planeando nuestros hijos y buscándoles el nombre a ellos. Que es el nombre más hermoso, el que lo vean y digan, oh, Máximo, Alex. Pero nos olvidamos toda nuestra vida de enseñarles a que nos digan buenos días, buenas noches, Dios te bendiga, vamos a orar por la comida, papá, gracias a Dios por la comida. Se nos olvida todo eso y corremos en la vida buscando nombres. Ay, yo le puse un nombre porque en esto significa esto y tan hermoso. Qué bendición, qué bueno. Ese mismo esmero hay que tener para educarlos, hermanos. Para nosotros mismos educarnos. Ay, que ya estoy bien viejo, ya no cambio. No queremos humillarnos. No queremos, eso va de la mano, hermanos, todo, mire, el egoísmo, o sea, todo eso va arraigado con el sentirnos las últimas cocas en ese hermoso desierto, ¿no? De sentirnos los que más somos merecedores. Adivinen, hermanos, todos cuando muramos en esta tierra vamos a ir a donde terminamos todos. La muerte se acaba, nuestros restos van a pasar lo mismo. Así como se pudre cualquier otra persona, así no, pues es lo mismo. Lástima si las personas o nosotros no tenemos una manera de cómo estar delante del Señor. Sigue diciendo ya para terminar, hermanos, en el 10 nos quedamos. Dice que el Señor se enderezó. Un segundo, hermanos, aquí busco donde me quedé. Dice, en el 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Deja dos cosas diferentes, la acusación y la condenación es muy aparte. ¿Qué había sucedido? Que los hombres ya en su corazón ya tenían condenada a la mujer, así como usted comprenderá y yo comprenderé. En nuestros corazones nosotros somos tan fáciles de condenar a las personas y ya no bajarlos de un mismo, ¿cómo se en español? No sé cómo dice, de una misma escala que nosotros ponemos. Dicen en inglés, de un rating. Ay, ¿a qué altura estás tú? ¿En el 10, en el 9? ¿Sí ve? Nosotros nos encargamos de, por ejemplo, a mí, todos me conocen por el hermano más gritón, y ya no me bajaron de él. ¿Sí ve? Entonces eso sucede aquí. Cuando nosotros conocemos a las personas, tenemos un pensamiento de ellas. Cuando usted se recuerda a ellas, ¿sabe por qué se va a recordar? Por algo que hizo malo que a usted no le agradó. Qué canijos somos, ¿no? Fíjense, hermanos. Está tremendo. Nosotros nos hacemos tan hermosos, no a condenar a las personas de muerte, pero en nuestros pensamientos, si usted captó a alguien que falló como esta mujer, usted toda su vida pasa pensando en esa persona como la adúltera y cierra la puerta para que esa persona sea, hermano, renovada en Cristo Jesús. Eso había sucedido con estos hombres. Ellos la condenaron totalmente, no solo iban a acabar su vida, estaban acabando con ella totalmente. Eso hacemos muchas veces nosotros. Somos agarrados tal vez en cosas que hemos hecho mal, que están mal, que tenemos que dejarlo claro que están mal, pero no damos la puerta para que nos reconciliemos, hermanos, en el amor de Cristo. Eso también está errado. Eso es lo mismo a ser partícipe tal vez de pecados similares. ¿Sí? ¿Entendemos, hermanos? Si usted no abre la puerta para que la persona se reconcilie, usted no es merecedor tampoco de la misericordia que Dios derramó en la cruz del Calvario. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien.
En el 11 dice que ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces el Señor Jesús le dijo lo más importante de este sermón: vete y no peques más. Eso dejó en claro que el Señor Jesús no está de la mano con el pecado. Lastimosamente para nosotros, nadie puede presentarse delante de Dios con pecado y ser libre de ellos si no nos arrepentimos. Así es que el Señor claramente le dijo: vete, pero no peques más. Las faltas, y es que el pecado que había cometido pues era grande, hermanos, era semejante, y nosotros también, hermanos, cuando hemos cometido todo esto, fíjense en Levítico 20, 22 y 24, el Señor les dijo: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite a la tierra en la cual yo os introducí, le dijo al pueblo de Israel. Dice: no sea que los vomite en la tierra en la cual yo los introducí, para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros. Y nosotros venimos aquí a hacernos las mismas prácticas malas que estas personas tienen. O vemos las prácticas, nosotros, digamos, siendo una nación separada como cristianos, vemos las prácticas del mundo y ay, cómo nos arraiga. Como los que hemos sido así, ay, como ven un bailecito y ya estamos ahí arraigados, vemos cualquier cosa que nos llama la atención. Ay, es que esta seguidora o este seguidor usa tal brand, y si yo no la tengo, yo no valgo. Ay, Señorcito Dios, qué canijo, hermanos, que por lo que traemos puesto, nuestro corazón nos diga que estamos aptos. No, hermanos, valemos muchísimo más que lo que hay en esta tierra si estamos en Cristo Jesús. Eso vale más que todo, hermanos. Nada en este mundo, fíjese, es lo que yo a veces sigo viendo, y a veces también nos ponemos a pensar cómo es que estos hermanos que comenzaron en la iglesia primitiva, ni uno acabó rico. El que acabó rico es el que escribió en la isla de Patmos y que lo metieron a la olla hirviendo y no se frió. Por el puro poder de Dios, ese acabó rico porque murió de viejo. Pero ahí todos los demás pagaron el precio con cuello, hermanos. Y nosotros, no, yo quiero la mejor mansión en mi país, a la orilla de la playa, porque me encanta, ¿verdad? Nosotros buscamos en las iglesias que las iglesias digan: sí, vente, puedes ser amigo de Dios, pero también ser amigo de las riquezas. Puedes ser amigo de Dios, pero también sigue viviendo así. Puedes ser amigo de Dios, pero vive egoísta. Y todos nos vamos a lo que más se ve, los pecados que más se ven. El egoísmo que no se ve es fatal, hermanos, es fatal, y vamos encaminados allá, y quiero hacer énfasis en esto: es fatal. Estamos a tiempo de despertar, hermanos. No sigamos viviendo arrastrando a nuestras familias. No es una maldición que nos llevamos solos, no. Mi papá era así, pues yo también voy a ser así. ¿Sí? Eso es algo, hermanos, que lleva las generaciones atrás de nosotros. Una pequeña desviación y se hacen cosas tremendas, hermanos, muchísimas. Y dicen: ay, es que este hermano puro de pobreza me habla. Pídale al Señor por mi vida, hermanos, para que nos quite otra, nos dé una palabra que tal vez a usted le guste. Ay, qué caray. No, hermanos, la palabra lo habla claramente. Yo no puedo esconder eso. Fíjese, también el Señor, hermanos, había sucedido que al Señor le estaban quitando lo que Él es. Él es justo, Él es un juez justo. El juicio que estaban haciendo estas personas, estaban condenando a esta mujer y tomando lo que solo a Dios le pertenece. Solo Él puede juzgar, hermanos. No hay nadie más le pertenece el juicio ni enjuiciar a nadie, solo Dios. Él es el único juez. Por eso cuando usted vaya a juzgar y a condenar a alguien, piense en eso, que usted está tomando el lugar que solo le pertenece a Dios. El juzgar y condenar a las personas. Claro, nosotros hemos sido llamados a exhortarnos a nosotros mismos, a exhortarnos en amor, e incluso Pablo les dijo: bueno, tengan mucho cuidado cuando exhorten, porque ustedes pueden ser tentados por el mismo pecado y caer también en ello. No vaya a ser que ustedes también, que están exhortando, terminen en las mismas. Bueno, por eso es que no podemos condenar a las personas a muerte y decir: no, tú ya no vas a cambiar, así eres. No, el Señor tiene poder, pero quiere también de nosotros que seamos así, hermanos. En Hebreos 3:13 insta a los creyentes a alientarse mutuamente cada día
para no endurecerse por el engaño del pecado. En Colosenses 3:16 puede verlo usted, en Romanos 14:13, en Gálatas 6 del 1 al 3 también puede ver. Y dice, exhortaos unos a otros, significa animarse, motivarse y aconsejarse mutuamente con palabras basadas en la palabra del Señor, generalmente para fortalecer la fe y vivir conforme a la fe, evitando el pecado y vivir de acuerdo como el Señor nos manda. Se trata de una práctica que se encuentra claramente en la Biblia y específicamente en esos pasajes que leí, el exhortarnos los unos a los otros. Eso es lo que ellos no hicieron. Ellos no exhortaron, ellos condenaron. Encima de eso iban a acabar con la vida con la mujer. Ellos habían tomado el puesto que solo le pertenece a Dios. Y el salmista, en el Salmo 7:11, en el Salmo 9:8, en Santiago 4:12, en Salmos 9:4, dice: tú eres juez justo, solo tú eres el dador de la ley y juez, y Él juzgará al mundo, dice otro, con justicia, porque Dios es juez justo. Y sigue diciendo: Dios es el único juez y justo, y Dios que está airado contra el impío por todos los días por lo que hace. Él es el único juez. Nosotros no tenemos por qué tomar esa estatura, hermanos. Así es que en esta tarde, hermanos, ponga eso en su corazón. Sí hay que exhortarnos, amén. Por favor, hermanos, cuando vean en mí hay que hacerlo. Hay que exhortarnos, si no, ¿cómo nos damos cuenta? Pero también hay que preparar nuestro corazón para aguantar, hermanos, y no salir más bravos que el que nos exhorta, que es lo que suele suceder. Y aparte de eso, hermanos, abramos nuestra mente y veamos literalmente en los tiempos que vivimos. Malos, hermanos, van para peor. Vienen amadores de sí mismos. Se ve desde los que gobiernan la tierra hasta nosotros que somos gobernados y que gobernamos según nuestra familia. Entonces, hay mucho que aprender, pero recuerde también que el Señor es misericordioso. Así como Él tuvo misericordia por la vida de esta mujer, la ha tenido por nosotros, que sabe que le fallamos, pero no lo hagamos una excusa, hermanos. Reconozcamos siempre que Dios es el único misericordioso y juez. Si usted va a juzgar o ha juzgado a alguien y usted siente en el corazón que lo ha hecho, hermano, yo le invito a que le pida al Señor y que se reconcilie con las personas y que cambie su manera de pensar de las personas. No podemos dar por terminada la vida de una persona sin siquiera darle una oportunidad. Y entonces el mismo Jesús les dijo a ellos en el 8:13, en el 8:14, perdón, dice, Jesús les dijo, en el 16, en el 15, dice: vosotros juzgáis, en el mismo 8:15, según la carne. Yo no juzgo a nadie, dice. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Él es el único que es un juez justo. Nosotros, por ende, vamos a ser veces injustos en nuestros juicios, y lo puede ver. Así es que, ¿qué le parece si nos ponemos, en su lugar, hermanos, se inclina su rostro y le dice al Señor: Señor, ayúdame primeramente, Señor, a no seguir siendo egoísta, Dios, conmigo mismo, con las personas que me rodean, con mis hijos, inculcar a mis hijos el egoísmo. Señor, ayúdame, Dios, ayúdame a cambiar, Señor. Pon en mí un corazón, Señor, que esté dispuesto, Dios, dispuesto a aceptar la corrección, Señor. Ayúdame también, Dios, a no juzgar, Señor, y a no acabar con la vida de mis hermanos, Señor, de mis propias familias. Ayúdanos a guardar tus estatutos, porque claramente tú dijiste, Señor, vete, pero no peques más. Ayúdame a tener, Señor, una relación contigo que pueda estar, Señor, siempre, Dios, bajo tu presencia, Señor. Sí, Señor. Damos gracias, Señor, en esta tarde. Nadie se compara a ti, Señor. Tú eres el único